Tengo 87 años. Tengo una empresa en funcionamiento. Y durante 40 años de mi vida, mantuve cada centavo en una cuenta de ahorros que el banco llamaba segura. Y casi muero de vergüenza en el baño de una farmacia, porque no tenía $47 para comprar mi medicamento para la presión arterial. Te enseñaron que, después de los 60, es hora de desacelerar, de proteger lo que tienes, de dejar de arriesgar. Esa es la mentira más grande que el sistema financiero le ha metido en la cabeza a una persona de mediana edad. Empecé un negocio a los 83 años, con una mesa plegable, 48 frascos y la receta de salsa picante de mi esposa fallecida. A los 85, estaba en 11 supermercados. No porque era valiente, sino porque finalmente dejé de tenerle miedo a un sobre. Empezar tarde no es debilidad, es claridad. Tú ya sabes lo que es el fondo del pozo. Te voy a mostrar qué hacer desde aquí. Si tú también decidiste que tu mejor capítulo financiero empieza ahora, no en 10 años, no cuando las condiciones mejoren, ahora, suscríbete aquí y deja un comentario con una palabra: apertura. Porque eso es lo que vamos a hacer juntos. Abrir el sobre. Quiero contarte sobre un hombre que hizo todo bien. Eso es lo que creí por mucho tiempo. Que había hecho todo bien. 34 años, el mismo trabajo, el mismo escritorio, el mismo lugar de estacionamiento. Nunca me atrasé en el pago de la hipoteca. Tenía una cuenta de ahorros. Le daba a la iglesia cuando podía. Sin deudas de tarjeta de crédito. Sin apuestas. Sin tonterías. Era responsable. Esa era la palabra que usaba. Responsable. La llevaba como una medalla. Y durante la mayor parte de mi vida laboral, me mantuvo abrigado. Recuerdo una tarde de martes, en 1987. Un colega de la oficina, buen hombre, algo excitable con el dinero, me arrastró a una sucursal de Fidelity para escuchar sobre algo llamado un fondo mutuo. El asesor era joven, amigable. La oficina olía a alfombra nueva. Deslizó un folleto por el escritorio con una fotografía de un velero en la portada. Empezó a hablar sobre el interés compuesto, sobre los rendimientos de los índices, sobre lo que 30 años podían hacerle a $1 si lo dejabas trabajar. Asentí todo el tiempo. Asentimientos lentos, pausados, los asentimientos de un hombre que ya ha decidido. Cuando terminó, dije: no apuesto. Le estreché la mano, me levanté y dejé el folleto en la silla. No quería que mi esposa lo encontrara en el bolsillo de mi abrigo. No quería que pensara que me había tentado. De camino a casa, paré en la farmacia y deposité $200 en mi cuenta de ahorros en el cajero automático de la pared. Y me sentí orgulloso de mí mismo. Realmente me sentí orgulloso. Lo que no entendí entonces, lo que nadie se sentó a explicarme en un lenguaje claro, es que no perder dinero no es lo mismo que construir riqueza. Me había convencido de que eran idénticos. Pensé que quedarme quieto era la opción segura. El suelo se movía hacia atrás. Yo estaba quieto. Cada año, alrededor de la época de impuestos, mi esposa sacaba las carpetas sobre la mesa de la cocina. Los W2, el estado de la hipoteca, los recibos de la iglesia. Preparaba café. Yo me sentaba con la taza entre ambas manos y miraba las columnas de números como se mira un idioma extranjero. Presente en la habitación. Completamente inalcanzable. Nunca leí la tasa de interés de la cuenta de ahorros. Nunca leí la fórmula de la pensión en su totalidad. Las proyecciones del seguro social que el gobierno nos enviaba cada año, un sobre beige, muy oficial, iban directamente a la basura, sin abrir. Me decía que confiaba en los sistemas. Esa era la palabra que usaba. Confianza. Lo que en realidad confiaba era en mi propia necesidad de no saber. Si no lo entendía, no podía ser culpado por equivocarme. Ese era el trato que había hecho conmigo mismo, en algún lugar profundo donde no tenía que mirarlo directamente. Ella señalaba, yo firmaba, sostenía la taza de café, a eso lo llamaba diligencia. Me jubilé en 2003, 65 años.
La pensión era 1.840 al mes. Mi esposa todavía llevaba los libros de 2 negocios locales. Ella lo llamaba mantenerse útil. Yo lo llamaba su dinero. Ella lo llamaba nuestro dinero. Y tenía razón. Estábamos bien. Fuimos a Florida una semana en marzo. Compramos un lavavajillas nuevo. Ese otoño, un vecino mencionó en una reunión del barrio que estaba poniendo algo de dinero en el pequeño negocio de su hija. Solo para tener algo en marcha, dijo. Recuerdo haber sentido un desprecio silencioso que no entendí del todo. De camino a casa, le dije a mi esposa, debe estar nerviosa. No confía en su pensión. Unos meses después, abrí la libreta de la cuenta de ahorros. Todavía te daban una libreta entonces, tapa azul, suave por el uso. Y miré el saldo. $31,000. 34 años de depósitos constantes. Sostuve esa libreta con ambas manos, y sentí algo que llamé satisfacción. No calculé lo que $31,000 se convertirían en 10 años contra la inflación. No pregunté cómo se vería frente a lo que realmente necesitaría. Solo sentí el peso de ello. El peso físico de una pequeña libreta azul. Se sentía como prueba de algo. La guardé en el cajón de la cocina, el mismo cajón de los menús para llevar, y me hice un sándwich. Lo que tenía, sé ahora, no era prueba de seguridad. Lo que tenía eran 34 años de quedarme quieto en un suelo que había estado moviéndose hacia atrás todo el tiempo. Y en algún lugar de esa cocina, en la quietud de esa tarde ordinaria, el suelo ya había empezado a caer. Solo que aún no había mirado hacia abajo. Mi esposa murió un jueves por la mañana en abril. No lo digo para ganarme simpatía. Lo digo porque sus ingresos, 30, 40 horas al mes llevando los libros de 2 negocios locales, incluso en la jubilación seguía trabajando, eran la segunda pata de la mesa. Nunca lo llamé así. Nunca lo llamé nada. Simplemente estaba ahí, como el agua. No piensas en el agua hasta que tienes sed. El primer mes sin ella, me senté a pagar las cuentas. Siempre había pagado las cuentas. Lo que nunca había hecho era reconciliarlas. Contra los ingresos, contra lo que quedaba realmente. Escribí el cheque de la hipoteca. Escribí el cheque de los servicios. Abrí la factura del supermercado. Y me senté mirando números que ya no sumaban cero. No se desmoronó. El suelo no se desmoronó. Solo se volvió blando. Cambió de textura bajo mis pies. Como la diferencia entre la madera y algo que cede un poco cuando lo presionas. Sus gafas de lectura todavía estaban sobre la mesa de la cocina. Las estuve moviendo mientras hacía las cuentas. A la izquierda, a la derecha, a la izquierda otra vez, como si estuviera buscando una posición en la que los números cambiaran. No cambiaron. 18 meses después, estoy parado en la farmacia de la calle Clement. Tengo mi medicamento para la presión arterial en una mano. La receta cuesta $47. Sé que la factura de la calefacción salió esa mañana. Sé el saldo de la cuenta al último centavo. Vuelvo a poner el frasco en el mostrador. Le digo al farmacéutico que volveré mañana. Manejo a casa. Me tomo media pastilla en lugar de una entera, y me digo que probablemente está bien. Me digo que mi médico dijo que mi presión había estado bien últimamente. Me digo muchas cosas ese invierno. Ninguna de esas cosas es sobre el dinero. Tengo 81 años. Estoy racionando mi medicamento para el corazón, porque tengo demasiada vergüenza de pedir ayuda. Estaba dispuesto a arriesgarme a un derrame cerebral antes de arriesgarme a parecer un hombre que se quedó sin dinero. Así de lejos, puede llevarte el orgullo en la dirección equivocada. Mi hijo Robert llamó un domingo. Tenía 54 entonces. Su propia hipoteca. 3 adolescentes. Hablamos de béisbol. Hablamos de las solicitudes universitarias de su hijo menor. Cosas normales del domingo. Al final, una pausa. Lo suficientemente larga como para notarla. Dijo, papá, voy a transferir algo a tu cuenta esta semana. Solo, ya sabes, para tener algo de margen. Dije, no tienes que hacer eso. Él dijo, lo sé.
Esa fue toda la conversación. $300 aparecieron en mi cuenta el martes. Luego, otra vez 2 meses después. Él nunca lo mencionó. Yo nunca lo mencioné. Prefería haber sufrido una endodoncia sin anestesia antes que decirle a mi hijo las palabras necesito ayuda. Así que en cambio, construimos algo entre nosotros. Un silencio. Cuidadoso, bilateral, mantenido por los dos con gran precisión. Cada llamada del domingo, béisbol y solicitudes universitarias. Cada martes, un número un poco más grande de lo que había sido. Sin ceremonia. Sin palabras para lo que significaba. Ese silencio fue lo más solitario en lo que he vivido jamás. Había pasado toda mi vida laboral tratando de construir algo que mis hijos nunca tuvieran que cargar. Y ahí estaba, convirtiéndome en lo que había trabajado para prevenir. La carga. Me decía que era temporal. Llevaba 2 años diciéndome que era temporal. Mientras tanto, el sobre de la compañía de gas estaba en el cajón de la cocina, debajo de los menús para llevar, donde lo puse, y pasaba junto a él cada mañana. Hacía el café, abría el cajón para un menú, veía el sobre, cerraba el cajón. 6 semanas. Ese sobre estuvo ahí 6 semanas. Tenía más poder sobre mí que cualquier supervisor que haya tenido jamás. Un trozo de papel en un cajón dirigía mi vida. Y yo lo estaba permitiendo. Cada mañana, al abrir ese cajón, estaba votando, emitiendo un voto por la sensación de no saber sobre la incomodidad de saber. Pensaba que me estaba protegiendo. Lo que estaba haciendo en realidad era encogerme. Un poco más cada mañana, un poco más callado, un poco más seguro de que la distancia entre quien había sido y quien era ahora no podía cruzarse. Tenía 82 años. Solo. Y me había convertido en un hombre que escondía facturas como un adolescente, escondiendo una libreta de calificaciones. Me había vuelto un hombre con miedo al papel. Era un martes, febrero, las 11 de la noche. No sé por qué ese martes en particular. Había pasado junto a ese cajón 100 mañanas. Quizás 110. Algo de la noche, quizás. La calidad particular del silencio que tiene una cocina a las 11 de la noche, cuando no hay ningún otro lugar donde estar y nada más hacia lo que fingir. Me senté en la mesa, la misma mesa donde mi esposa solía hacer su salsa picante los sábados por la mañana. Toda la casa oliendo a pimientos y ajo. La bombilla del techo parpadeaba. Llevaba 2 meses parpadeando. No la había reemplazado. Y en esa luz inestable metí la mano en el cajón y saqué el sobre. Lo sostuve un momento. Luego lo abrí. 118,43. Tenía $4,200 en el banco. Quiero que te sientes con eso un momento. Tenía el dinero. Lo había tenido todo el tiempo. Y había dejado que ese sobre viviera en mi cajón durante 6 semanas, comiéndome cada mañana, encogiéndome un poco más cada día, por una factura que podía pagar. No le tenía miedo a 118,43. Le tenía miedo a lo que abrirlo confirmaría. Hay una diferencia. Y quiero que escuches esto claramente. Entre tener miedo a la pobreza y tener miedo a la confirmación de la pobreza. Había estado gestionando mi vergüenza en lugar de gestionar mi dinero. Cada sobre que no abría. Cada mensaje de voz que borraba. Cada conversación honesta que no tenía con mi hijo. Esos no eran actos de supervivencia. Eran votos. Estaba emitiendo votos, cada mañana, por la sensación de no saber. Pagué la factura ahí mismo. En línea, con mi abrigo puesto, en una cocina de 61 grados. Y cuando el número de confirmación apareció en la pantalla, algo se movió. No dramáticamente, no como en las películas, más como cuando una articulación que no sabías que estaba rígida finalmente se mueve de la manera correcta. Una pequeña liberación estructural. Y entonces pensé, ¿qué más no estoy mirando? Saqué el bloc de notas amarillo del cajón. Listas de compras, principalmente. Busqué una página en blanco y tracé una línea por el medio.
Entradas. Salidas. Escribí la pensión. 1840. Escribí el seguro social. 740. Fui a mi cuenta bancaria en la pantalla. Y realmente la leí, por primera vez, de la manera en que lees algo que necesitas entender. Y escribí los números reales, no los redondeados, no los optimistas. El promedio de compras de 3 meses de estados de cuenta reales. Las recetas, los servicios, lo que costaban realmente, no lo que deseaba que costaran. Sin actuación, sin esperanza incorporada en las matemáticas. La brecha entre las dos columnas era de 310 al mes. $310. Ese era el enemigo. Ese número específico, visible, nombrable. Había estado hundiéndome en un problema de $310 al mes, y lo había tratado como una niebla en la que tenía que vivir, en lugar de un número que podía poner en una caja. Lo puse en una caja. Tracé un rectángulo alrededor con ese lápiz corto. Apenas 3 pulgadas, del cajón de los trastos, sostenido entre los nudillos, y escribí al lado: este es el problema. No estoy arruinado. No es demasiado tarde. No debería haber hecho esto hace 40 años. Este es el problema. Un hombre con un problema que puede ver es un hombre diferente al que se esconde de uno. Había sido el segundo tipo durante 2 años. Decidí, ahí mismo, a los 82, solo en una cocina fría bajo una bombilla parpadeante, convertirme en el primero. A la mañana siguiente llamé a Robert. Le conté todo: los sobres, los mensajes de voz borrados, las pastillas que había estado cortando por la mitad, los $310, todo. No lo suavicé. No me disculpé a mitad de oración, y me retiré de vuelta a la dignidad. Simplemente, le leí el bloc de notas por teléfono como si fuera un informe. Estuvo callado por mucho tiempo, lo suficiente como para contar los segundos. Luego dijo: papá, déjame ayudarte a construir algo. No arreglar, no cubrir. Dijo construir. Te digo, esa palabra llegó a algún lugar en mí que había estado cerrado por años. Miré la caja de recetas en el mostrador, la letra de mi esposa en la tarjeta de adentro. 40 años de mañanas de sábado. Elogios en cada reunión de la iglesia y cena de barrio a la que habíamos asistido. Tenía algo. No lo había visto como algo. Solo lo había visto como suyo, y luego como duelo, y luego como recuerdo. Pero sentado ahí con ese bloc de notas frente a mí, con la voz de mi hijo todavía en el teléfono, miré esa caja de recetas, y la vi de la manera en que debería haber estado mirando todo en mi vida durante años. ¿Cuál es el valor real aquí? ¿En qué puede convertirse esto? Esa pregunta, por primera vez, sentí que era mía para hacerla. No encontré a ningún gurú. Quiero ser claro sobre eso. Ningún libro, ningún seminario, ningún joven en Internet diciéndome que pensara como un millonario. Tenía 82 años y no tenía paciencia para un velero en un folleto. Lo que tenía era una tarjeta de receta en la letra de mi esposa, una mesa plegable y un estacionamiento de iglesia los sábados por la mañana. Ese era el inventario. Eso era todo. Calculé el costo de un lote de la manera en que finalmente había aprendido a calcular todo. Honestamente, sin redondear hacia la esperanza. Pimientos, ajo, vinagre. Los frascos, las etiquetas escritas a mano si las escribía yo mismo. Aproximadamente $1.10 por frasco. Había visto botellas similares en ese mercado de agricultores vendiéndose por $7, $8. Llamé a Robert. Le leí las matemáticas de la misma manera que le había leído el bloc de notas. Estuvo callado por exactamente la cantidad de tiempo correcta. Luego, dijo lo que había dicho antes. Papá, déjame ayudarte a construir algo. Empezamos con 48 frascos. Su nombre en cada etiqueta. Eleanor's Original. En mi letra. Porque no podía usar la suya sin que me deshiciera por completo. Las etiquetas no eran elegantes. La mesa estaba inestable sobre el asfalto del estacionamiento. Todavía era febrero.
Me puse mi buen abrigo. Al mediodía, 31 frascos habían desaparecido. Gané 217 Selmers ese primer sábado. Lo he dicho como 160 antes. 160 se sentía más modesto, más apropiadamente humilde para un hombre de mi edad empezando de nuevo. Pero la verdad es 217. Y he terminado de editar La verdad de mi dinero, por cuestiones de apariencia. Ese hábito casi me mató. No voy a volver a él. Manejé a casa y me senté en el estacionamiento de mi edificio durante 15 minutos antes de entrar. No lloraba exactamente de alegría. Era algo más específico que la alegría. Era el shock del intercambio. De haber hecho algo con mis propias manos que un extraño quería lo suficiente como para llevarse a casa. Había pasado 34 años siendo evaluado por el condado. Aquí había una mujer entregándome $7 porque eligió hacerlo. Por algo que yo hice. Esa es una transacción fundamentalmente diferente a cualquier cosa que hubiera conocido antes. No entendí, hasta esa mañana, cuánto de mi relación con el dinero había sido sobre permiso, el permiso de otro, y cuán poco había sido sobre mi propia mano en el intercambio. A los 85, la salsa estaba en 11 tiendas, pequeños supermercados regionales. Robert maneja la producción. Alquila una cocina comercial los martes por la mañana. Mi nieta Denise maneja las redes sociales, lo cual no entiendo del todo, pero me dice que está funcionando. Y le creo. Yo manejo la receta. Y la receta la he escrito ahora. Formalmente, con precisión, con cada nota al margen que mi esposa hizo en lápiz durante 40 años de mañanas de sábado. Y la he puesto dentro de mi testamento, junto con un documento notariado que transfiere el negocio a Robert. La tarjeta de receta está laminada ahora. Denise lo hizo. Vive en una funda transparente en la caja ignífuga bajo mi cama, y a veces la saco solo para ver su letra ahí adentro. Las notas en lápiz. La pequeña mancha de aceite en una esquina donde la botella goteó una vez. Hace décadas. Guardé la mancha. Ahora es parte de la instrucción. No soy millonario. Quiero ser honesto contigo sobre eso, porque creo que te han prometido suficientes historias que terminan con un número que lo arregla todo. Esta no termina así. Lo que tengo es diferente. Soy solvente. Por primera vez desde que ella murió. No cargo vergüenza. Abro cada sobre el día que llega. Le dejaré a mi hijo algo que no existía hace 5 años. Un pequeño negocio vivo y libre de deudas con su nombre. No disculpas. No silencio. Una cosa. Ahora. Déjame hablarte directamente. Porque para eso estoy aquí. No es demasiado tarde. Sé que te lo han dicho. O te lo has dicho a ti mismo. Suficientes veces como para que haya empezado a sentirse como un hecho. No lo es. Lo que sé, a los 87, habiendo empezado a los 83, con una mesa plegable y 48 frascos, es que empezar tarde trae algo que empezar joven no tiene. Ya sabes cómo se ve el fondo. Ya has sentido el sobre en el cajón. Ya has hecho las matemáticas que no suman a cero. Ya has vivido dentro del silencio entre tú y alguien que amas, construido de todo lo que no podías decir sobre el dinero. Ese conocimiento, esa cicatriz, ya no es una herida, es una brújula. Te mantendrá alejado de elegir la comodidad del no saber sobre la verdad de tus números jamás de nuevo. El joven en esa oficina de Fidelity, en 1987, tenía información que no usé. Tuve que quebrarme para entender lo que estaba tratando de decirme. Puede que hayas tenido tu propia versión de esa oficina, tu propio folleto que dejaste en la silla. No importa. Lo que importa es la pregunta que te haces ahora. ¿Cuál es el valor real aquí? ¿En qué puede convertirse esto? Guardo el sobre vacío de la compañía de gas en mi cajón de cocina. No como castigo, como recordatorio. De lo que me costó tenerle miedo al papel. De lo que 2 años de vergüenza gestionada pueden quitarle a una persona. El sobre está vacío. Yo no. Lo que construí es pequeño. Lo que dejo es real. Y lo construí a los 83, en un estacionamiento frío,
en febrero, con su receta y su palabra, y 48 frascos. No me digas que es demasiado tarde. Abre el sobre. Ábrelo esta noche.